Que Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la quinta semana de este tema que hemos titulado El fruto del Espíritu. La primera semana hablamos acerca del amor. Lo más importante es el amor y el primer fruto del Espíritu es amor. La segunda semana hablamos acerca del gozo y cómo mantener ese gozo y que el gozo proviene de lo interior, no de lo que está afuera. La tercera semana hablé de la paz, cómo tener paz en nuestra vida y cómo el fruto del Espíritu es vivir en paz. Paz con Dios, paz con uno mismo, paz con los demás. La cuarta semana hablé acerca de la paciencia, cómo Dios nos enseña a ser pacientes y cómo debemos de ser lentos para la ira y grandes en misericordia como Dios lo es. Cómo debemos de saber perdonar a los demás. Esta semana quiero hablar acerca de la bondad. Y bondad en realidad es amor en acción. Amor en acción. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es bondad. Bondad es amor en acción. Y Dios siempre ha mostrado su amor en acción. La mayor demostración de esto es que Dios envió a su Hijo al mundo porque nos ama. Como cristianos, parte del fruto del Espíritu es que nuestro amor es llevado a la acción. En una ocasión, un hombre se le acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y él le contestó: ama a tu prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo. Y luego él preguntó: bueno, Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debo de amar? Mis queridos hermanos, esa es la clave y la esencia de la vida cristiana: amar a los demás. Lo que Jesús estaba diciendo: no hay nada más importante que amar a Dios y amar a los demás y tener una relación sana, saludable con las personas. Uno de los propósitos de Dios para nuestra vida es tener compañerismo sano con las demás personas, especialmente con los de la familia de Dios. Pablo dice: estad en paz con todo, dice, por lo que pueda y con lo que esté de vuestro alcance, estar en paz con todas las personas. Y en la iglesia, entre los hermanos, debemos no tan solamente de estar en paz, pero debemos de gozar de genuina comunión. Una comunión basada no en falsas apariencias. La Biblia dice que todos hemos pecado. Si usted quiere tener éxito, hermano, en su vida cristiana y quiere tener el agrado de Dios, debe demostrar bondad hacia los demás. Juan 13:35 dice esto: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Una de las últimas cosas que Jesús le transmitió a sus discípulos es que debían amarse los unos a los otros. En el Evangelio de Juan al principio dice que Él les ha amado. Pero Jesús entendía que para que la iglesia creciera y para que lo que Él había comenzado tuviese éxito, los discípulos debían aprender a amarse los unos a los otros. Porque hasta en ese momento había muchas riñas. Si usted lee los evangelios, los discípulos tenían, especialmente los 12, tenían grandes diferencias unos con otros. Tenían discusiones muy a menudo. Y Jesús entendía que para que ellos pudieran trabajar y la obra de Dios crecer, tenían que aprender a amarse y respetarse los unos a los otros. Y hay una palabra que simboliza el amor, y especialmente el amor en acción, y esa es la palabra bondad. La bondad es simplemente amor en acción. Si no hay acción, en realidad no hay amor. El amor que solo se transmite por palabras no es genuino amor. El amor siempre debe estar acompañado de la acción. Porque el amor no es un sentimiento, es acción, es una decisión, es algo que usted hace, se mueve, es práctico. Usted muestra amor de una manera práctica. La bondad es tan importante que Dios mandó a su Hijo y nos dio un ejemplo en la persona del Señor Jesucristo. En Lucas 10 se nos cuenta una historia muy hermosa. Alguien le preguntó al Señor en Lucas 10 del 25 al 27: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le explicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto era correcto. Esto era correcto. La Biblia nos enseña que para alcanzar el favor de Dios, debemos de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Fíjense lo que dice Santiago: hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar? Escuche bien, alegar es la palabra a uno
presumir, a uno llenarse la boca, por decirlo de cierta manera, que tiene fe, si no tiene obras. Fíjese, ¿acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen de alimento diario, y uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. Tú crees que hay un Dios magnífico, también los demonios creen y tiemblan. Esto es bien tremendo. Santiago dice: tú dices que tienes fe, muéstrame, dice. ¿Qué? Fíjense qué tremendo. Dice: así también la fe por sí sola está muestra. Tú tienes fe, yo tengo obras. Pues bien, dice: muéstrame tu fe sin obras. No hay fe sin obras. Aún la vida cristiana, uno es salvo por fe. Pero si uno es genuinamente salvo, eso es lo que hemos estado hablando acá. Si uno es genuinamente salvo, uno muestra fruto de arrepentimiento. Si no hay fruto, entonces por evidencia propia, en realidad no hemos genuinamente creído. Las obras, el fruto, demuestra nuestra genuina conversión. El fruto del Espíritu muestra nuestra genuina conversión, nuestro genuino arrepentimiento, que somos una nueva criatura. Y la bondad, que son las obras, que es el segundo tipo de fruta que les mencioné en la introducción, es la que demuestra que en realidad estamos creciendo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Alguna vez alguien fue bueno con usted? Le voy a hacer otra pregunta. ¿Se acuerda de quién le compartió el Evangelio a usted? ¿Fue esa persona bondadosa con usted? ¿Acaso esa persona tuvo que salir de su comodidad para darle el Evangelio a usted? Ahora, ¿por qué no lo hace usted el día de hoy? A la respuesta que el hombre le dio, Jesús le contestó esto: bien contestado, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo?, le preguntó. A esta pregunta Jesús contestó con una de las historias más conocidas en la Biblia, la historia de el buen samaritano. La historia de la bondad y las obras. Y la Biblia dice, y todos ustedes conocen la historia del buen samaritano. Un hombre baja de Jericó, es robado, es dejado medio muerto. Pasa un sacerdote, lo ignora, pasa un levita, lo ignora, luego pasa un samaritano y él se preocupa por él, le venda, le sana, le lleva un mesón, cuida de él y luego le paga al dueño del mesón para que lo siga cuidando. Eso es bondad y ese es el prójimo. Esto es bien importante. Ahora quiero decirle varias cosas. En primer lugar, Satanás es el ladrón. Él es el que viene y roba. Nunca se le olvide que el enemigo de nuestra alma es Satanás. Las personas son simples títeres muchas veces. El verdadero enemigo de nuestra alma es el enemigo. Cada persona que no tiene a Dios en su corazón es víctima de Satanás. Él las ha golpeado, quitado toda posesión, humillado, y la están preparando para una eternidad de condenación. ¿No le duele en su corazón saber eso? Nosotros estamos en algún momento de nuestra vida. Efesios nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra el hombre, nuestra lucha es contra el enemigo, y él siempre va a querer robarnos nuestra bendición, robarnos nuestro gozo, robarnos nuestra alegría. Fíjense lo que dice Juan, esto lo dijo el Señor Jesucristo, y es algo bien tremendo. Hablando de Satanás, Jesús dijo, él ha sido homicida. ¿Sabe quién es un homicida? Una persona que quita la vida a otro, con alevosía y ventaja, que roba lo que no es de él. Él ha sido un homicida, dijo Jesús, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Recuerde, téngale bondad a los demás, porque si no conocen de Jesús, ellas son víctimas del diablo. Están encadenados por él, y solamente la luz del Evangelio del Señor Jesucristo puede liberarlos. Yo creo que uno de los problemas más grandes en nuestros corazones, en nuestra propia falta de buena actitud y conducta,
Se nos olvida tener bondad con los demás. Pensamos que como ya somos salvos, no tenemos que hacer nada por Dios. Eso es mentira. Dios no lo dejó aquí para que se quedara de inútil. Dios lo dejó aquí para que sirviera. Dios lo dejó aquí para que su vida fuera invertida en algo. Decida pronto que usted no va a malgastar su vida. Número 2, déjeme decirle algo. Dios odia la religiosidad. Lo voy a volver a decir. Dios odia la religiosidad. Dios odia la falsa religión. Yo le he dicho muchas veces, hay algo que podemos ver en los evangelios que Jesús odió. Jesús odió la hipocresía. Y sobre todas las cosas, Jesús odió la hipocresía en los religiosos. La Biblia dice que Jesús se sentaba con pecadores. Pero el juicio más difícil, la crítica más severa, el ataque más directo de Jesús hacia alguien fue hacia los fariseos, los saduceos, los escribas y todos los falsos religiosos. No quiere decir que todos los fariseos eran falsos, pero su juicio más directo fue hacia ellos. Jesús odia la falsa religión. Jesús odia cuando pretendemos que somos hijos de Dios y no amamos a los demás. Cuando pretendemos que queremos que otros lleven cargas que ni siquiera nosotros estamos dispuestos a llevar. Cuando imponemos cargas sobre los demás que ni siquiera nosotros movemos un dedo para levantar. Esa es falsa religiosidad. Lucas 10:31 dice: resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. No le importó. No le importó. No tuvo un corazón lleno de misericordia. Él era un sacerdote. Era lo que podríamos llamarle un pastor el día de hoy. No le importó ver a la persona herida. Lo dejó. ¿Qué corazón puede ser este? El sacerdote era la persona encargada de llevar los sacrificios al templo del Señor. Él representaba al pueblo delante de Dios. Jesús nos dice que el sacerdote lo vio y se pasó de largo. Bondad es acción, y ese sacerdote ese día no tuvo bondad. Acostumbrado a estar cerca de las cosas de Dios, él sabía cuánto le importaba a Dios el tener bondad hacia los demás, mas decidió pasar por alto lo que Dios esperaba de él. Déjeme decirle algo: nunca pase por alto lo que Dios espera de usted. Cada día que se levante, pregunte: Señor, ¿cómo te puedo servir el día de hoy? ¿Cómo puedo servir a los demás? ¿Cómo puedo usar mis dones, mis habilidades, mi tiempo, mis recursos para servir a los demás? ¿De qué manera? Usted puede tener conocimiento, puede ser bueno para algo. ¿Por qué no empieza a tener bondad hacia los demás? Una de las mejores maneras en las que puede comenzar es en la iglesia. Durante toda esta serie, si se ha dado cuenta, he empujado mucho el que se involucre en la iglesia, en el servicio, y 2, en el que le hable a las personas acerca de Jesús. ¿Por qué no se pone a servir el día de hoy? Mateo 5 dice esto: ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. ¡Qué tremendo! Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueve sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? Fíjense, ¿acaso no hacen esto los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto también los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. ¡Qué tremendo! No cuesta nada amar a los hijos, no cuesta nada amar a los padres, no cuesta nada amar a las personas que son como usted. Cuesta amar a aquellos que son distintos a usted. Dios nos impresiona cuando usted ama a las personas que lo tratan bien. Dios nos impresiona cuando usted ama a sus seres queridos. Solamente que fuese una persona inconsciente, que tuviera un corazón de piedra, no lo haría. Jesús impresiona cuando usted ama y es bondadoso con aquellos que no necesariamente son como usted. La Biblia dice que pasó de largo un levita. El levita era como el encargado, el cuidador de la casa de Dios. Él no tenía otro trabajo que estar en el templo cuidando de las cosas de Dios. Los varones de la tribu de Leví tenían que ocuparse del santuario y todo lo que involucraba el mantenimiento de ello.
Quizá usted ha estado en la iglesia por mucho tiempo. Usted es como un levita. Conoce la iglesia. Conoce el ir y venir de la iglesia. Pero quizá ha estado tanto tiempo metido en la iglesia que ya no le importa la gente de afuera. Todos sus amigos son cristianos. Todos sus conocidos van a la iglesia. Entonces ahora tiene que hacer un esfuerzo aún más grande por ir a alcanzar a aquel que no conoce de Jesús. Tiene que hacerse de amistad con aquel pecador, con aquella persona que quizá piensa muy distinto que usted, para alcanzar una alma más para Jesús. Cuidado con ese síndrome de levita. Cuidado. No nos olvidemos de aunque estamos en la casa de Dios, tenemos una misión que cumplir. Y número 3 quiere decir esto: la bondad es práctica. Jesús continuó, pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó, luego le montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran una raza impura. No se llevaban con los judíos, eran considerados alguien inferior. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Alguien de la cual no se esperaba nada, hizo más que de los que sí tenían la responsabilidad de ser. Hermano, no deje que nadie le robe a usted su responsabilidad y su privilegio de servir. Que nadie le robe el privilegio de ser bondadoso con alguien más. No deje robarse esa bendición. Tómela. Porque déjeme decir algo y quiero que lo escriba en la letra número A. Siempre habrá alguien en el camino. Y si usted dice, no, pastor, yo no he visto a nadie, porque no ha abierto bien sus ojos, o porque sus ojos están enfocados en alguien más, pero siempre hay alguien en el camino que hay que ayudar. Lucas 10:33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Como dice el gringo, there's always someone. Siempre va a haber alguien. Abra sus ojos. Hay alguien en su camino el día de hoy que está indicando con su mano, por favor, ayúdenme. Dedíquele unos minutos de su tiempo. Jesús nos dice que este hombre fue movido a misericordia. Déjeme decirle, y quiero que escriba esto en la letra B, siempre hay que sanar heridas. La gente está llena de heridas. La Biblia dice que acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Todos llevamos heridas por dentro. No hay ni una persona que no lleve heridas por dentro. Y Dios nos utiliza unos a otros para ayudarnos, para fortalecernos, para orar unos por otros. Quizá hay alguien en su grupo el día de hoy que tiene heridas grandes. ¿Por qué no oran después del servicio con esa persona? Pregunte, ¿quién tiene heridas el día de hoy? Y quizá puedan confesar unos con otros esas heridas grandes y orar. Y que la oración sea ese aceite, ese ungüento que cambie las heridas. Y letra número C, el samaritano siempre paga el precio. Siempre hay un precio que pagar. La gente que en realidad tiene un impacto sobre los demás son aquellos que están dispuestos a involucrarse, que están dispuestos a ensuciarse las manos. Si usted quiere ayudar a alguien, si usted quiere mostrar bondad hacia alguien, que es el fruto del Espíritu, tiene que estar dispuesto a ser interrumpido, tiene que estar dispuesto a salir de su círculo de comodidad. Si no, nunca en realidad podrá ser bondadoso. Y acuérdese, todo lo que uno siembra, eso cosecha. El fruto del Espíritu es bondad, y la bondad es amor, y el amor es en acción. El amor es práctico. Mi pregunta es, ¿qué es lo más importante en tu vida el día de hoy? ¿Mostrar amor? La mejor manera de mostrar amor es sirviendo a los demás, sirviendo en la iglesia, teniendo un ministerio y hablándole de Jesús a otras personas, vendando sus heridas con el poder del Evangelio. El día de hoy quiero que entre ustedes oren, y quizá hay gente que usted conoce que está herida, que tiene dolores. Ore con ellos o ore por ellos y rétese a comprometerse a hablarle de otros, de Jesús. Invítelos este domingo a la iglesia. Si hay alguien en su grupo que no ha aceptado a Jesús, invítele a aceptar a Jesús el día de hoy. Si usted conoce a alguien que le gustaría venir al grupo, invítelo la próxima semana que venga. Que Dios me le bendiga. Hasta la próxima semana.